El umbral de la noche, por Stephen King. Relato número 17. Los chicos del maíz. Parte 1. Bert elevó demasiado el volumen de la radio y no volvió a bajarlo porque estaban al borde de otra discusión. Y no quería que eso ocurriera. Se resistía desesperadamente a que ocurriera. Vicky dijo algo. ¿Cómo?, gritó él. ¡Baja el volumen! ¿Quieres romperme los tímpanos? Mordió con fuerza lo que podría haber brotado de sus labios y bajó el volumen. Vicky se abanicaba con el pañuelo de cabeza a pesar de que Thunderbird tenía aire acondicionado. ¿Dónde estamos? Al fin y al cabo, en Nebraska. Ella le clavó una mirada fría y neutral. Sí, Bert, sé que estamos en Nebraska, Bert, pero ¿dónde demonios estamos? Tú tienes el mapa de carreteras, míralo, ¿acaso no sabes leer? Ay, muy ingenioso. Para esto abandonamos la autopista, para poder contemplar 500 kilómetros de plantaciones de maíz. Seguro para disfrutar de la chispa y la sabiduría de Bert Robinson. Él apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Resolvió que lo apretaba así porque si aflojaba la presión, caray, era posible que una de esas manos saliera disparada y se estrellara contra los morros de la ex reina de promoción. Estamos salvando nuestro matrimonio, pensó. Si empleamos el mismo método que nuestros soldados utilizaban para salvar aldeas durante la guerra, Vicky dijo cautelosamente, desde que salimos de Boston he conducido más de 2000 kilómetros por autopistas. Durante todo ese trayecto tú te has negado a conducir. Yo no me he negado, exclamó Vicky vehementemente. Solo ocurre que me atacan las jaquecas cuando conduzco durante demasiado tiempo. Entonces, cuando te pedí que me orientaras por algunas de las carreteras comarcales, tú dijiste, claro que sí, Bert. Esas fueron textualmente tus palabras. Claro que sí, Bert. Entonces, a veces me pregunto cómo llegué a casarme contigo. Lo que hiciste fue pronunciar 2 palabritas. Ella lo miró un momento con los labios exangües y después cogió el mapa de carreteras y pasó las páginas con un gesto iracundo. Había sido un error dejar la autopista, pensó Bert morosamente. Y además era una lástima porque hasta entonces se habían entendido bastante bien y se habían tratado el uno al otro casi como seres humanos. A veces había tenido la impresión de que ese viaje a la costa, emprendido con el pretexto de visitar al hermano y cuñado de Vicky, pero que en verdad era una alternativa desesperada por salvar un matrimonio. Iba a culminar con éxito. Pero desde el momento en que abandonaron la autopista, todo había vuelto a empeorar. ¿Hasta qué punto? En verdad, hasta un punto límite. Dejamos la autopista de Hamburg, ¿no es cierto? Sí. ¿No hay ninguna otra población hasta Gettling?, anunció ella. Faltan 30 kilómetros. Un pueblo atravesado sobre la carretera. ¿Crees que podremos detenernos allí para comer algo? ¿O tu soberano programa estipula que hemos de seguir viajando hasta las 2 como ayer? Apartó los ojos de la carretera para mirarla. Estoy harto, Vicky. Por lo que a mí concierne, podemos dar media vuelta aquí y volver a casa e ir a entrevistarnos con ese abogado con el que querías hablar. Porque esto ya no funciona. Ella había vuelto a mirar hacia adelante impasiblemente.
De pronto apareció en su rostro una expresión de sorpresa y de miedo. ¡Cuidado, Bert! ¡Vas a...! Él dirigió nuevamente su atención hacia la carretera, justo a tiempo para ver que algo desaparecía debajo del parachoques. Un instante después, cuando solo estaba empezando a pasar la presión del acelerador al freno, sintió que algo se aplastaba tétricamente. Primero bajo las ruedas delanteras y después bajo las traseras. Fueron despedidos hacia adelante cuando el automóvil frenó sobre la línea de separación central, pasando 75 a 0 kilómetros por hora a lo largo de las huellas negras de los neumáticos. ¿Un perro?, exclamó él. Dime que ha sido un perro. Las facciones de ella estaban pálidas, del color de requesón. Un niño, un crío pequeño, salió corriendo del maizal y... Te felicito, campeón. Vicky abrió dificultosamente la portezuela, se encorvó hacia afuera y vomitó. Bert estaba muy erguido detrás del volante del T-Bird, sujetándolo sin fuerza, y durante un largo rato solo tuvo conciencia del olor exuberante de abono. Entonces descubrió que Vicky había desaparecido y cuando miró por el espejo exterior vio que se acercaba tambaleándose torpemente hacia un bulto que parecía un montón de harapos. Por lo general era una mujer garbosa, pero ahora su postura se había esfumado. Es un caso de homicidio, así es como lo llaman, aparte los ojos de la carretera, y cortó el contacto y se apeó. El viento susurraba suavemente entre el maíz que había alcanzado la estatura de un hombre y seguía creciendo, y al susurrar producía un soplo extraño como el de una respiración. Ahora Vicky estaba junto al bulto de harapos y él la oyó sollozar. Se hallaba a mitad del trayecto entre el coche y el lugar donde se hallaba. Vicky, cuando vislumbró algo a la izquierda, un manchón llamativo de color rojo, muy brillante en medio del verde, se detuvo y miró fijamente hacia el maizal. Pensó, cualquier cosa con tal de desentenderse de esos harapos que no eran harapos, que esa debía de haber sido una excelente temporada de cultivo para el maíz. Crecía muy apretado, casi a punto de dar fruto. Si uno se interna entre esas pulcras hileras umbrías, podría pasar todo un día buscando nuevamente la salida. Pero ahí mismo se quebraba la pulcritud. Varios tallos altos estaban rotos y ladeados. ¿Y qué era eso que ocultaba en el fondo de las sombras? Bert, le gritó Vicky, ¿no quieres venir y mirar? Así puedes contarles a tus compañeros de póker lo que cazaste en Nebraska. No, pero el resto de la frase se ahogó entre nuevos sollozos. Su sombra formaba un charco nítido alrededor de sus pies. Era casi mediodía. La sombra se cerró sobre él cuando entró en el maizal. La pintura roja para paredes de granero era sangre. Se oía un zumbido bajo, somnoliento, a medida que las moscas se posaban, saboreaban y volvían a remontarse bordoneando. Quizá para ir a alertar a sus compañeras. Más adentro, las hojas también estaban salpicadas de sangre. Seguramente no podía haber saltado tan lejos. Y entonces vio a sus pies el objeto que había divisado desde la carretera y lo alzó. Allí era donde se truncaba el orden de las hileras. Varios tallos se ladeaban como si estuvieran borrachos y dos de ellos estaban netamente cercenados. La tierra había sido hendida, había sangre. El maíz susurraba. Con un ligero estremecimiento volvió a la carretera. Vicky era una presa de un ataque de histeria y le gritaba palabras ininteligibles, llorando, riendo. ¿A quién se le habría ocurrido pensar que el final sería tan melodramático? Lo miró y comprendió que él no tenía una crisis de identidad, ni pasaba por una etapa difícil de transición.
No se